Hola mi querido amigo y hermano, estamos en la serie acerca del fruto del Espíritu Santo. En los temas anteriores analizamos los ingredientes básicos de este fruto, que son el amor, el gozo y la paz. Si no has visto estos temas o quisieras profundizarlo un poco más para poder entender esta otra sección de esta serie, te invito a que hagas clic en este link y puedas allí ver los 3 sermones anteriores y otros más sobre el Espíritu Santo para que puedas conocer un poquito más y tener una base más fuerte para que estos temas puedan ser mejor comprendidos por ti. Hoy precisamente comenzamos la segunda parte de estos frutos. Porque como yo les he dicho en temas anteriores, estos 9 ingredientes se dividen en 3 secciones. La primera, como ya les dije, es la sección básica o los ingredientes del fruto del Espíritu Santo básicos, el amor, el gozo y la paz. Y la segunda parte, la segunda sección de este fruto está compuesto por 3 ingredientes más. Y precisamente vamos a analizar hoy el primero, que es la paciencia. Esta segunda fase, o la segunda sección de este fruto del Espíritu Santo, se encarga de estas tres características que tienen que ver con nuestro trato con los demás. Es decir, cuando tenemos ya la base del amor, el gozo y la paz, estamos listos para interactuar con nuestros semejantes. Precisamente el tema de hoy es la paciencia, otro de los ingredientes del fruto del Espíritu Santo. Si usted toma una concordancia y escribe la palabra paciencia, va a notar que esta palabra aparece 46 veces. Bueno, en una concordancia posiblemente usted la encuentre 45 veces, pero buscando en el original griego, la palabra paciencia aparece 46 veces. Pero hay algo muy interesante aquí, y es que la palabra paciencia que usted encuentra en su Biblia es la traducción de 2 palabras griegas. En otras palabras, 2 palabras griegas diferentes se traducen en nuestro Nuevo Testamento como paciencia. Una es, como puede ver en la pantalla, macrotumía, y la otra es hipomone. Una es macrotumía y la otra es hipomone. Haciendo un repasito de lo que les he dicho anteriormente, la palabra paciencia aparece 46 veces en el Nuevo Testamento, en las Biblias españolas, y de esas 46 veces, 32 son la traducción de la palabra griega hipomone, y solo 14 son la traducción de la palabra griega macrotumía. Es interesante que la palabra macrotumía trata de la paciencia para con las otras personas. Y la palabra hipomone se trata de la paciencia con las cosas o circunstancias de la vida. Atención, solo un tipo de paciencia es la que es el fruto, o es la que es uno de los ingredientes del fruto del Espíritu Santo. Es decir, de las 2 palabras, hipomone y macrotumía, solo una de las 2 es uno de los ingredientes del fruto del Espíritu Santo. Y miren la pantalla, esta pregunta, ¿cuál de las 2 paciencias será la que es parte del fruto del Espíritu Santo? Esto es un ejercicio para que usted pueda señalarlo. Por ejemplo, en primer lugar, paciencia con las otras personas, del griego macrotumía, o paciencia con las cosas o circunstancias, del griego hipomone, o las 2. Marque allí, toma un papel si quiere,
o en su mente diga, bueno, yo pienso que es la primera, que es la segunda o que son las dos. A ver, ¿qué usted piensa? ¿O es el fruto, el ingrediente del fruto del Espíritu Santo, la paciencia como ingrediente del fruto del Espíritu Santo es la que tiene que ver con las otras personas, o la paciencia que tiene que ver para con las cosas o las circunstancias de la vida? Bueno, yo tengo aquí las respuestas. La respuesta, sin lugar a dudas, es la primera. La paciencia con las otras personas, del griego macrotumia. Según Pablo, el Espíritu Santo está enfocado en que tengamos, sobre todo, paciencia con nuestros semejantes. Por lo tanto, cada vez que usted vea en este tema, los textos que vamos a citar, usted vea la palabra paciencia, estas ocasiones, estos textos que traducen paciencia, lo están traduciendo de la palabra griega macrotumia, que es la que aparece en Gálatas 5:22, y que se traduce como paciencia. Uno de los ingredientes del fruto del Espíritu Santo es la paciencia para con las otras personas. Esto viene del griego macrotumia. ¿En qué consiste este tipo de paciencia? Tenemos una gran ventaja, y es que macrotumia es el tipo de paciencia que Dios tiene con nosotros. Cada vez que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra macrotumia para hablar de la paciencia de Dios, se está refiriendo a esa paciencia que Él tiene con nosotros. Miren, Dios mostró su paciencia con la humanidad mientras Noé preparaba el arca. Seguramente usted conocerá esta historia. El mundo iba cada día de mal en peor. Tan malo estaba que Dios decidió que tenía que destruirlo, tenía que rehacerlo, porque la gente solo pensaba, el designio del pensamiento de la gente, o la tendencia del pensamiento de la gente, era solo para hacer el mal. Y Dios dijo, no, yo no puedo permitir que continúe el mundo habiéndose degenerado tanto. Por lo tanto, hay que comenzar de nuevo. Y cuando Dios decide comenzar de nuevo, da una oportunidad. Abre una puerta, la puerta de la gracia, la puerta de la misericordia, la puerta del amor, la puerta de la paciencia, macrotumia. Y dice el registro bíblico, usted puede verlo en Génesis 6:3, que Dios le dio a la humanidad de aquellos tiempos 120 años de oportunidad. En otras palabras, durante esos 120 años, Noé estuvo invitando al mundo a volverse a Dios. 120 años de paciencia. 120 años de macrotumía con la humanidad. Un viejito predicando. Un viejito diciendo, se acerca la destrucción, aprovechen la oportunidad, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y la gente lo que hacía era burlarse. Pero Dios tuvo paciencia con ellos 1 año, 2 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, 80 años, 100 años, 110 años, 120 años. ¡Wow! Nosotros tenemos un ejemplo maravilloso de lo que es la paciencia. Dios tuvo una paciencia extraordinaria con los antediluvianos, con la humanidad que vivió antes de que este mundo fuese destruido por el diluvio. Yendo un poco más acá en la historia, tenemos la referencia bíblica de que Dios tuvo mucha paciencia con un hombre llamado Pablo. Dios tuvo mucha paciencia con Pablo. Miren lo que dice Pablo aquí, él dando testimonio de eso en 1 Timoteo 1:15. Dice él, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y noten ahora lo que dice Pablo, esto es sorprendente, de los cuales yo, dice Pablo, yo, dice él, soy el primero. Wow.
el maravilloso apóstol Pablo está diciendo que él se considera o él reconoce que es el primero entre los pecadores. Esto está en el versículo 15. Veamos lo que dice ahora el versículo 16, y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran, ¿qué? De su gran paciencia, macrotumía, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Noten ustedes qué lindo, qué maravilloso, qué extraordinario. Pablo está reconociendo que en la lista de los pecadores, él tiene el número 1. Y él dice: wow, yo soy pecador. Y yo tengo que reconocer, dice Pablo, que Dios ha tenido mucha, pero mucha paciencia conmigo. Tanta paciencia que Él me puede tomar a mí como un ejemplo de cómo Él es paciente para con los seres humanos. Wow. Alabado sea nuestro Señor. Pero ¿saben algo? Dios también tiene paciencia con nosotros. Dios tiene paciencia contigo y conmigo, sin lugar a dudas. Miren lo que dice Pedro. Esto está en 2 de Pedro 3:9, un texto conocido por muchos. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él aquí se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Dice Pedro: el Señor no se está demorando en regresar, porque Él es demorón, porque Él se ha levantado tarde, porque Él está dilatando las cosas y no tiene ningún tipo de apuro. Dice: no. El Señor no ha venido, no porque se ha demorado, porque lo ha dilatado, sino que es, dice Pedro, sino que es paciente. Paciente para con nosotros. Y ya vimos que la palabra que se usa aquí es macrotumía. Y macrotumía es paciencia para con los demás. Y es la paciencia que Dios muestra para contigo y para conmigo. La mostró con los antediluvianos por 120 años. La mostró con Pablo y la muestra a diario contigo y conmigo. Dice Pedro que Dios es paciente contigo y conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Y Pedro añade en el versículo 15 que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios siempre ha mostrado paciencia porque quiere salvarlos. Él no quería que los antediluvianos se perdieran. Eran hijos de Dios, criaturas de Dios. Cristo hubiera venido por ellos a salvarlos. Pero ellos no aceptaron la salvación. El Señor fue paciente, muchos años paciente, al igual que lo es contigo y conmigo. Pero nosotros jugamos con esa paciencia. Creemos que nunca se va a agotar. Y continuamos en nuestros pecados. Continuamos practicando lo que Dios no quiere que practiquemos. Continuamos alejándonos de Dios. Pero le doy gloria a Dios porque con todo lo desobedientes y rebeldes que somos, Dios muestra su paciencia extraordinaria con nosotros, contigo y conmigo, con el propósito, dice Pedro, de salvarnos. Todos hemos sido beneficiados por la abundante paciencia de Dios. ¿Saben algo? Por lo tanto, Dios espera de nosotros una respuesta. Atención. Si entiendes que Dios está siendo paciente contigo, que Dios ha sido paciente contigo, tú tienes que saber que Dios espera de ti una respuesta. Dios espera de ti algo en respuesta. ¿Y saben cuál es la respuesta que Dios espera? Que seamos pacientes con nuestros semejantes.
Sí, Dios es paciente contigo. Él espera que tú seas paciente con tus semejantes. ¿Qué es tener paciencia con nuestros semejantes? Yo no sé si consideras que esta es una pregunta importante. Yo lo considero así. ¿Qué es tener paciencia con nuestros semejantes? Y hay un texto bíblico que es ultra poderoso. Está aquí en Efesios 4:2. Y miren lo que dice Pablo. Dice él: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Wow. La palabra que aquí se traduce como soportándoos significa ser paciente con, soportar a alguien, sobrellevar, tolerar. ¿Te das cuenta? Dios quiere que tú seas paciente con los demás. Dios quiere que tú soportes a los demás. Cuando tú le dices a alguien, no te soporto más, tú no estás siendo paciente. Si Dios dijera eso de ti y de mí, si Dios dijera, Carlos, no te soporto más, que fuera de mí. Pero gloria a Dios que Él no lo hace porque Él es paciente. Ahora Dios quiere que tú soportes a los demás con paciencia y con amor. Nota lo que dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 15. Yo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Dice Pablo: les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Yo pregunto, ¿había paciencia y tolerancia y deseo de soportarse en la iglesia de Galacia? Evidentemente no. Mira, la palabra que se traduce ahí como pelean significa mordisco o daño grave. Note que Pablo es un poco aquí, yo no sé si está exagerando o realmente era así lo que estaba pasando en Galacia. Pero todo parece indicar que en la iglesia de Galacia había un ring de boxeo. En la iglesia de Galacia había una cantidad de perros salvajes que se mordían unos a los otros, que se destruían unos a los otros, que se hacían daño unos a los otros. Y había muy poca, pero muy poca paciencia, macrotumía, para con los demás. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos soportemos unos a los otros, que nos toleremos unos a los otros, que nos sobrellevemos unos a los otros. Dice aquí también el apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2, dice Pablo aquí: exhorta con paciencia. Estamos viendo para qué necesitamos ser pacientes. Hemos visto en primer lugar que para que nos soportemos unos a los otros. Ahora dice también Pablo aquí: exhorta con paciencia. El exhortar implica llamar la atención. El exhortar implica animar. El exhortar implica corregir. Muchas veces tenemos que reconocer que no es fácil hacerlo, porque corremos el riesgo de no ser bien vistos, de no ser tolerados, de que caigamos mal. Pero nota que el apóstol Pablo nos dice que sí, que es parte de la responsabilidad del cristiano exhortar. Pero ahora Pablo le pone un apellido a esto. Pablo dice: exhorta con paciencia. En otras palabras, no esperes que la persona va a responder inmediatamente. No esperes que la persona va a cambiar inmediatamente. Exhorta con paciencia. Y ya vemos que la paciencia está muy ligada al amor, porque el amor es la base. Exhorta con paciencia.
No lo hagas y digas, te lo voy a decir por última vez. No, eso no es paciencia. Ten paciencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios la tiene contigo. El Espíritu Santo te exhorta con paciencia. El Espíritu Santo me exhorta con paciencia. El Espíritu Santo ha tenido mucha paciencia conmigo. Me ha estado exhortando por mucho tiempo y continúa haciéndolo incesantemente. Y todavía no me ha dicho, me voy. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Por lo tanto, el Señor está diciendo a ti, sí, vas a tener que exhortar, pero hazlo con paciencia. Y un día, dice aquí Mateo 18, versículo 21, dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Wow, esta es una pregunta muy clásica. ¿Sabe por qué? Porque esto era una cosa, algo que estaba bien claro en el mundo judío. Los judíos enseñaban, y cuando hablo de los judíos estoy hablando de los ilustres judíos, los maestros del judaísmo. Ellos enseñaban que usted perdonara a una persona una vez, lo perdonara por segunda vez, y bueno, perdónalo también por tercera vez. Ellos entendían que eso era más que suficiente. Es más, había algunos estudiosos o algunos maestros influyentes en el judaísmo que aclaraban y decían, una cuarta vez no tienes que perdonar. No tienes que perdonar por cuarta vez. Una. Bueno, 2, hasta 3, pero 4 no es necesario. Y ahora Pedro le lanza esta pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esa persona que te hizo daño, esa persona que te ofendió, esa persona que te robó, esa persona que te dañó. ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? Y ahora él pregunta, Mateo 18, 21, ¿hasta 7? Nota que Pedro está siendo aquí muy generoso, porque si era generoso en el mundo judío perdonar hasta 3 veces, ahora Pedro dice, bueno, yo tomo el 3, lo multiplico por 2, es 6, y le sumo 1, son 7. En otras palabras, estoy siendo ultra paciente, estoy siendo ultra perdonador. Y le lanza esta pregunta a Jesucristo, que es Dios encarnado. Y Dios es ultra paciente y perdonador. ¿Y saben qué le responde el Señor? Mateo 18, 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Wow. Si usted multiplica 70 por 7 le va a dar 490. Yo imagino que usted no se ponga a contar. Lo que el Señor está diciendo aquí, yo no quiero que tú te pongas a contar las veces que tú eres paciente con alguien. Yo no quiero que tú te pongas a contar las veces que tú perdonas a alguien. Yo quiero que tú perdones. Yo quiero que tú seas paciente con los demás incontables veces. Que tú siempre seas paciente. Wow. Esto está ultra maravilloso. Miren, algo más para lo cual debemos ser pacientes. Está en Hechos capítulo 26, versículo 3. Pablo estaba siendo juzgado. Ahora comparece ante el mismísimo rey Agripa. Y Pablo se va a defender, le va a presentar su defensa al rey Agripa, y ahora Pablo le dice, te ruego que me oigas con paciencia. Aquí la palabra paciencia viene de la misma palabra que hemos estado viendo aquí, que es paciencia para con los demás, macrotumía. Y esto es interesante, porque esto tiene una aplicación extraordinaria. La paciencia también se aplica a la hora de escuchar. Tú debes ser paciente para escuchar. Muchas veces somos tremendamente impacientes para escuchar a los demás. Y yo quiero invitarte a que seas paciente, esposo que me escuchas, escuchando a tu esposa. Se dice que las esposas hablan mucho. Las mujeres hablan mucho. Y seguramente tu esposa no es la excepción. Pero
El apóstol Pablo aquí indirectamente te está invitando a que tú seas paciente, la escuches con paciencia. ¿Sabes? El Señor te está invitando también a que tú escuches con paciencia a tus empleados, si tienes empleados. Escúchalos con paciencia. El Señor también te está invitando a que escuches con paciencia a tus hijos. El Señor también te está invitando a que tú escuches con paciencia a cualquier otra persona que quiere plantearte algo. Eso que te quiere decir es importante. Tú quisieras que te escucharan con paciencia si fuera tu caso. Por lo tanto, llénate de amor, llénate de paciencia, de macrotumía. Y escucha con paciencia. Dios espera que la paciencia también sea para ayudar a otros, para escuchar a otros, mejor dicho. Me encontré en internet esta imagen, un poco grotesca, ¿verdad? Que habla del sarcasmo puro. Y define el sarcasmo puro de esta manera: todo lo que me digas se me resbala por la pendiente enjabonada de la indiferencia. Wow. Otra palabra, esto me llamó la atención porque estamos hablando acerca de escuchar a los demás. Pero cuando tú escuchas a los demás, debes pedirle a Dios que te dé algo que se llama empatía. Esto te va a llevar a que tú puedas simpatizar con los demás. Eso que te está diciendo esa persona, por estúpido que parezca, es importante. Que no te resbale. Tómalo. Escucha a la persona con amor. Escucha a la persona con paciencia. Ahora, te podrá decir, bueno, esto es difícil. Así que yo tengo que soportar a los demás con paciencia. Así que tengo que exhortar con paciencia, perdonar con paciencia, escuchar con paciencia. Y no una, dos o tres, sino incontables veces. Y entonces por eso que viene esta pregunta: ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo lograr ser pacientes así como Dios es paciente con nosotros? ¿Cómo podemos lograr la paciencia del griego macrotumía, que es la paciencia para con los demás? ¿Cómo podemos lograrlo? Te voy a dar 3 tips. 3. Anótalo, tenlo presente. Número 1. Observa a tu paciente Dios. Sí, Él es súper paciente. Él es macro paciente. Él es lo más paciente que hay. Por lo tanto, yo te invito a que tú lo mires a Él, lo observes. Y tú dirás, bueno, pastor, ¿cómo yo puedo observarlo? ¿Cómo puedo mirarlo? Estudiando la palabra. Sí, estudia la palabra. Dedícate a estudiar la Biblia en lo que queda de año para encontrar cómo Dios ha sido paciente con el mundo, con la gente. Y ponte a analizar esa paciencia maravillosa de Dios. Si tú te pones, número 1, a analizar y a estudiar y a reflexionar en la paciencia maravillosa de Dios, tú estarás en el camino de poder llegar a ser un hombre o una mujer paciente, como el Espíritu Santo quiere lograrlo en ti. Número 2, sé consciente de cuán paciente es Dios contigo. Cuando estés en este estudio analizando la paciencia de Dios para con los demás, ponte también en ese lugar y ponte también a pensar, Dios también es paciente conmigo. ¿Cuán paciente tú eres conmigo, Señor? Y número 3, ora para que Dios te llene de amor. ¿Sabe por qué de amor? Porque miren lo que dice este texto bíblico. 1 Corintios 13:4. Leo la versión, traducción en lenguaje actual. Dice, el que ama tiene paciencia en todo. Gloria a Dios. El que ama tiene paciencia en todo. Sí. Cuando tienes amor, también tienes paciencia.
El amor te impulsa a ser paciente. El amor también lo obtenemos de Dios, que es todo amor. La paciencia la obtenemos también de Dios, que es todo paciencia. Dios permita que tu tanque esté lleno de paciencia, esté lleno de amor. Y entonces podamos soportarnos unos a los otros, podamos perdonarnos unos a los otros, podamos escucharnos unos a los otros con toda paciencia y con todo amor, como Dios lo hace con nosotros todos los días de nuestra vida. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, Dios te bendiga. Y que el Espíritu Santo pueda lograr en ti este maravilloso ingrediente que te va a ayudar a vivir feliz con los demás, la paciencia. Dios te bendiga, es mi deseo y oración. El próximo tema va a tratar del segundo ingrediente de este corte del fruto que tiene que ver con los demás, que es la benignidad. Así que el próximo tema, el fruto del Espíritu Santo, la benignidad. Oremos. Padre, gracias porque tú eres tan paciente con nosotros. Te suplico en el nombre de Jesús que tú nos llenes de esa paciencia, nos llenes de amor y podamos vivir en una atmósfera de amor, de paciencia, una atmósfera feliz en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, simplemente porque hemos aprendido por ti a ser pacientes. Lógralo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Quedó cumplida tu promesa de resurrección. Desde el silencio, con gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti.